La idea es presentar la variedad de temas de investigación, de acción que tenemos los que y las que somos los docentes en principio todos somos docentes de la carrera de Criminología y Ciencias Forenses, pero además estamos participando en el Laboratorio de Estudios e Investigación sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos, que se inauguró, creó hace poquito, en el año pasado, y del cual yo soy la directora. Y estas charlas, como ya vengo diciendo, son más que la idea de dar a conocer a la comunidad universitaria, también fuera de la universidad, a la comunidad toda de ciudades del Alto Valle, donde estamos, la variedad muy grande de cosas de las que nosotros nos encargamos, sabemos así, que estamos investigando. En particular, con respecto a la charla, conferencia de hoy, el licenciado Eduardo Pejer es licenciado en criminalística y perito forense, y él es participante de un proyecto de investigación que yo digo sobre políticas para la igualdad de género, y Eduardo está coordinando una parte específica que tiene que ver con la investigación criminalística de los crímenes de violencia contra la mujer con perspectiva de género, y cómo la investigación criminalística tiene que tener, sí o sí, incorporada una perspectiva de género, porque además de todas las cuestiones indígenas que ya sabemos que afecta el no tener perspectiva de género, hay una cuestión muy específica, que es que las investigaciones criminalísticas que se hacen donde hay un crimen, por decirlo de esta manera, si no se tiene una perspectiva de género, muy probable que ese crimen no llegue a encontrarse la gran mayoría de los casos son el responsable, ¿no? Es decir, fíjense cómo la perspectiva de género va desde lo más grande, desde no sé, las políticas macroeconómicas de cuidado, de capacitación del Estado, como vimos por la ley Micaela, hasta la cosa micro, que es cómo se analiza una escena de crimen. Empezando con este tema de investigación, Eduardo empezó una tarea bastante titánica, por otro lado, de recopilar información que no hay. Esta es otra cosa que hay que apuntar, creo que tendría que ser una prioridad para los futuros años de nuestra carrera y del laboratorio, que ayudar o propender a que haya investigación confiable acerca de femicidios, ¿no? Que estamos encontrando que es una cuestión central. Y Eduardo haciendo una tarea de sistematización de datos sobre feminicidios o posibles feminicidios, y de análisis estadístico de estos datos, que es lo que ahora nos va a contar. Y sin más, le doy la palabra a Eduardo Proeger. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Esperanza. Buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Hola? perfecto. Sí, sí, ¿Sí? sí, ¿Me te escucho escuchan bien. bien? Estoy conectado, parecería mentira, pero internet en mi casa siempre anduvo bien y el día de la charla es el día que quiere fallar. Así que estoy conectado con los datos del celular. Cualquier cosa, por favor díganme si me escuchan bien o no. Lo que voy a hacer es, inicialmente es compartir pantalla, sobre todo, bueno, desde ya agradecer a Esperanza por esa introducción, que lo clarificó bastante bien. Es un trabajo que se encuentra en una etapa exploratoria, por lo tanto, son datos que además no solo van sufriendo modificaciones permanentes a medida que se van sucediendo los hechos, uno va cargando los datos, sino que además la reciente existencia de cada uno de estos hechos, muchas veces la información valiosa surge con el tiempo, es decir, hay que darle el tiempo a las investigaciones para que efectivamente uno tenga digamos, un dato más certero sobre las calificaciones, y muchas veces hay hipótesis que se van descartando y otras que se van verificando. Por lo tanto, imagínense que la elaboración de una base de datos lleva tiempo. Tal vez hoy, en el 2020, sea mucho más certero la verificación y la elaboración de datos del año 2019 o incluso años anteriores, que comenzar a pensar los datos del 2020. En este caso, bueno, voy a proseguir a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si la pueden ver. Sí, Edu.
¿Sí? ¿Se ve bien? Ahí no lo veo más, espera. No la veo más. Vamos de nuevo. Un ¿Se segundito. está cargando bien? A ver. Voy a cortar mi cámara para que se vea mejor y no tengamos problemas con internet. Y ahora sí comparto pantalla. Dale, genial. Sí, ahí se ve bien, ¿eh? Podés darle presentación, pero se ve. Ahí está. ¿Bien? ¿La pueden ver bien? Sí. Perfecto. Bueno, el objetivo de la charla es hacer un pequeño recorrido sobre todos los datos estadísticos del año 2020, que son los hechos más recientes, independientemente que van sufriendo modificaciones en algunos hechos. Incluso tengo casi 16 casos que están en observación. Pero bueno, vamos a comenzar a hacer esta exploración. Por supuesto que evidentemente no vamos a alcanzar a recorrer todas las instancias de análisis que se puede hacer desde la criminalística, pero bueno, el aporte que puede hacer la criminalística en términos de interpretación de los indicios y de las lesiones vinculados con un femicidio o con un homicidio, en este caso, cuando la víctima es mujer y en circunstancias de violencia de género. Hay un elemento que es importante y es que en términos reales, el femicidio en el Código Penal no fue incorporado como tal, sino como un agravante del homicidio. Es decir, en primer lugar, se trata de un homicidio de una mujer en manos de un hombre y en circunstancias de violencia de género, que sería el agravante. Pero claro, cuando hablamos de la investigación judicial, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando se suceden los hechos, estamos acostumbrados a que, lamentablemente, independientemente del género de la víctima, yo voy a mostrar algunas imágenes que pueden resultar un poco fuertes al comienzo, después lamentablemente nos vamos acostumbrando, pero bueno, es el trabajo que nos toca hacer. Estas dos imágenes que les estoy mostrando, la imagen de la izquierda es la imagen del cuerpo de una mujer que apareció en una escena que la podríamos determinar o identificar como una escena de descarte o escena de ocultamiento del hecho. Y la imagen de la derecha es el cuerpo de un muchacho que apareció en el río Neuquén hace varios años en Neuquén. Estas imágenes fueron transmitidas a través de los medios de comunicación, por lo tanto no estoy dando información que esté oculta, ¿no? Que están en los medios de comunicación. Ahora bien, independientemente del género de la víctima, esta es una advertencia que es importante hacer, nos encontramos con que, de forma casi habitual, nos encontramos con errores, incluso hasta horrores de procedimiento en las investigaciones. Y sabemos que los errores de procedimiento los errores de investigación son una de las tantas formas en las que se presenta la impunidad o la que nos encontramos la impunidad, ¿no? A través de los errores de investigación. En la imagen de la derecha vemos un grupo de policías numeroso, podríamos decir contaminando o alterando cualquier posibilidad de evidencias tras el hallazgo de un cuerpo, en este caso en el lugar. También, independientemente de si se trata o no de un delito, cuando aparece una víctima, hablamos de un presunto hecho delictuoso. Y hay un orden metodológico para hacer las observaciones y para hacer las investigaciones. La primera hipótesis que uno se debe plantear es que sabemos que estamos frente a un posible hecho delictuoso. Frente a esa hipótesis, se debe resguardar la escena y protegerla. Lamentablemente, incluso los errores de investigación no son adjudicables a un tipo de delito, sino que los podemos encontrar en un montón de hechos. La imagen de la izquierda incluso vemos un montón de curiosos próximos al lugar del hecho, casi arriba del cuerpo, y ya incluso hasta podemos ver vehículos posicionados inmediatamente en el lugar donde se encuentra el cuerpo, alterando cualquier posibilidad de hallazgo o dificultando cualquier posibilidad de hallazgo de improntas de neumáticos, pisadas de los posibles victimarios. Hecha esta pequeña aclaración, ahora cuando la víctima es mujer comienzan a aparecer otras dificultades y otros factores que dificultan aún más la investigación, que no sucede cuando la víctima es varón. Y una de esas es la que bien aclaró en la introducción Esperanza, que tiene que ver con la falta de perspectiva de género en las investigaciones. Pensemos que los distintos gabinetes de criminalística que intervienen en estas investigaciones, en general, pertenecen a las fuerzas de seguridad, ya sean a las policías provinciales, a las policías federales, pensemos en la Policía Federal, prefecturas, gendarmería, que tienen sus gabinetes de criminalística, y si hay algo que las describe a este tipo de instituciones, no solo de que son instituciones
tremendamente machistas, sino que además son instituciones muy poco permeables para las transformaciones dinámicas. Hoy, en la actualidad, se comienza a mover con mucha fuerza la capacitación de la ley Micaela, por ejemplo, que obliga a los distintos poderes del Estado a capacitarse en materia de perspectiva de género. Bueno, la capacitación en las fuerzas de seguridad no es un dato menor, es un dato que cobra mucha relevancia. Entonces, capacitar a las fuerzas de seguridad, que incluso dentro de las estadísticas, también tenemos en un grupo menor, pero los integrantes de las fuerzas de seguridad también son protagonistas muchas veces de femicidios, es decir, femicidas que trabajan en las fuerzas de seguridad y con su propia arma reglamentaria ejecutan a su pareja o expareja. O sea que todo esto, además de los errores comunes que podemos encontrar en cualquier tipo de hecho, comienzan a aparecer otros factores que son, por un lado, las estructuras institucionales poco permeables a este tipo de demandas, ¿no?, de perspectiva de género, y al mismo tiempo, con estos niveles de errores que son comunes a un montón de hechos y la falta de perspectiva de género. Bien, también sabemos que cuando una de las realidades que caracterizan en la actualidad a nuestro país en términos de investigación es que cuando ocurren hechos, nosotros vemos que ocurren femicidios, hoy en la actualidad, ocurren femicidios que tienen características similares, pero como ocurren en distintos lugares del país, y son calificados de manera distinta, es decir, tienen las mismas características y son calificados de manera distinta. Eso es una de las cosas que, digamos, uno de los elementos que nos transmiten es que evidentemente hay una falta de unificación de criterios a la hora de valorar los indicios que expresan violencia de género. Entonces, veamos a los fines introductorios y para poder generar una base en común entre nosotros, cuáles son los tipos de femicidio. Hay distintas corrientes, hay corrientes teóricas que incluyen incluso otras formas de muertes de mujeres, de las que vamos a ver ahora, pero vamos a circunscribirnos o a limitarnos a los femicidios. Nos vamos a encontrar primero con el femicidio directo, cuya víctima es la mujer. Este año ocurrió un doble femicidio directo. Es decir, les cuento un caso que ocurrió este año. Un hombre que asesina a su expareja y un par de horas después va y asesina a su expareja anterior, es decir, a sus dos exparejas. Una era la expareja reciente y la otra era la expareja anterior. En ese caso tenemos un doble femicidio directo. Cuando la víctima es la mujer, por supuesto estamos hablando de un femicidio que siempre es cometido por un hombre y que es en contexto de violencia de género. Otro tipo de hecho, en contexto de violencia de género, nos podemos encontrar con el femicidio en grado de tentativa, que también la víctima es la mujer, pero en este caso la mujer sobrevive por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor. Quiere decir que sobrevivió porque ella misma pudo escaparse de la agresión, o sobrevivió porque intervino otra persona y evitó, en este caso, que el femicida o el agresor intentara conseguir el resultado muerte. Es importante aclarar un hecho. Uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad también es que hay una gran dificultad para poder reconocer el riesgo vital al que estuvo expuesto la víctima. Nos enteramos de muchos hechos de víctimas que logran sobrevivir, terminan muy traumatizadas, muy golpeadas, con multiplicidad de lesiones, y al femicida se lo imputa por lesiones, ya sean leves o graves, pero no se lo imputan como femicidio en grado de tentativa, y eso es uno de los temas que vamos a abordar más adelante. Otras formas de femicidio es el femicidio vinculado, donde la víctima es otra persona, pero tiene que tener algún vínculo con la mujer. Pueden ser los hijos de la mujer, pueden ser los padres de la mujer, o puede ser incluso otro hombre, pero tiene que tener un vínculo con la mujer. A este tipo de femicidio se los llama femicidios vinculados. En algunos hechos, menores igual, el femicidio vinculado ocurre incluso sin ocurrir el femicidio directo, es decir, matan a la hija, no mata a la mujer, pero mata a la hija o mata a otro familiar. Otras formas de violencia, o en las otras formas en las que se presenta la violencia de género, lo podemos relacionar con los suicidios, y este es un elemento que también me interesa que abordemos, por lo menos brevemente, pero sí surgen varios indicadores interesantes en los datos que hemos estado explorando durante este año. La relación entre el suicidio, las distintas formas en las que se presenta el suicidio, con relación o en contexto a una violencia de género. Nos vamos a encontrar primero con el suicidio vinculado, que es el suicidio, es decir, la mujer que luego de haber transitado un periodo de tiempo prolongado sufriendo sistemáticamente violencia de género por parte de su agresor,
un día decide definitivamente dar fin a su vida, porque, digamos, sería la voluntad en este caso de quitarse la vida estaría por parte de la víctima. Pero la característica fundamental es que se cumple en este caso la relación pareja o expareja, estaríamos hablando de un escenario íntimo, y viene sufriendo sistemáticamente un ciclo de violencia y una espiral de violencia que la lleva un día a terminar con su vida. Bueno, la relación entre el suicidio vinculado y otras formas de suicidio me parece temas importantes para analizar. El suicidio del femicida, que es el agresor que luego de cometer el femicidio decide quitarse la vida. Bueno, este es otro de los elementos que vamos a desarrollar en esta exposición. Analicemos ahora los posibles escenarios en los que se presentan estos hechos. Sin duda que el escenario, tal vez por excelencia el escenario, es el escenario íntimo, el que se da en el vínculo pareja o expareja y que incluye también a otros familiares. Pero en el escenario más frecuente es el escenario que se sucede en la relación de pareja o expareja. Pero es el escenario más frecuente. Por otro lado tenemos el escenario de agresión sexual con resultado muerte, que sin dudas, si encontramos o se produce el hallazgo de una mujer con lesiones compatibles con agresión sexual, o lesiones u otros indicios compatibles con agresión sexual, nadie puede dudar de que estamos frente a un femicidio. Sin embargo, es importante aclarar que hay investigaciones en las cuales los fiscales, y a través muchas veces de la falta de rigor científico, desestiman la calificación del femicidio con la simple ausencia de lesiones o por la simple ausencia de lesiones de carácter sexual. Y muchas veces se producen agresiones sexuales sin la existencia de esas lesiones de carácter sexual. Por ejemplo, la agresión en las prendas o la presencia de violencia en prendas. Si aparece el cuerpo de una mujer en un descampado, no tiene lesiones de carácter sexual, pero está semidesnuda, con la bombacha desgarrada y otras prendas de vestir desgarrado, es indiscutible de que hubo una agresión sexual. Sin embargo, hay fiscales que en la actualidad están desestimando este tipo de calificaciones, o sea, desestiman el femicidio por la ausencia de lesiones de carácter sexual. Indudablemente, como les decía recién, frente a este escenario nadie puede discutir que estamos frente a una clara expresión de objetivación, clara expresión de dominio y control sobre el cuerpo y posesión sobre el cuerpo de la mujer, que es de las características que permiten definir un femicidio. Después tenemos los escenarios de explotación sexual y el escenario de trata de personas. Otro escenario indiscutible de explotación sobre el cuerpo de la mujer. Podemos encontrarnos con un escenario de misoginia. En el escenario de misoginia, la característica más importante en este escenario es que estamos hablando de una multiplicidad de lesiones, un gran número de lesiones, tanto así que las víctimas aparecen con una multiplicidad de lesiones, con diferentes agentes productores de esas lesiones, y por otro lado, es el dolor innecesario causado a la víctima previo a la muerte. Con esa multiplicidad de lesiones, hay una o dos que son mortales, o una que es mortal, pero nos encontramos con cuerpos mutilados, con cuerpos con 30, 40 lesiones. Bueno, esto lo que nos habla es un escenario claramente de misoginia, que también está muy presente en los travesticidios y en los transfemicidios. El escenario de territorio de venganza, que es el hombre que para vengarse de otro hombre asesina a la mujer. Ese tipo de escenarios también los encontramos en nuestro país. Escenarios combinados, por supuesto, muchos de estos escenarios se dan en combinación, un escenario de territorio de venganza con escenarios de agresión sexual o dentro de un escenario íntimo. Y después los escenarios evasivos, que es el escenario que probablemente no tengamos muchos en nuestro país, que es el escenario que se da entre las Fuerzas Armadas en enfrentamientos armados, en guerras. Yo estaba por decir que no estamos acostumbrados a ese tipo de hechos, sin embargo, sé que hubo denuncias en la Guerra de Malvinas respecto de mujeres argentinas que fueron abusadas y hay denuncias al respecto. Sigo avanzando, ustedes me dicen si se escucha bien. Sí, Edu, se sigue escuchando perfecto, ¿eh? Perfecto. ¿Qué indicadores? Bueno, trabajamos, por supuesto, indispensable, ¿no? Trabajar y analizar el vínculo entre la víctima y el victimario. Si era pareja, si era expareja, si conocía a la víctima, si no la conocía, es decir, si era un desconocido, si se pudo identificar o no se pudo identificar.
La clasificación de las escenas. Si es una escena única, hay una escena primaria y una escena secundaria. Si es una escena única, que llaman a ver que la escena por excelencia es la casa de la víctima, la casa del victimario o la casa que compartían en común, o si en realidad hubo un traslado del cuerpo a los fines de ocultamiento del delito, y por lo tanto tenemos una escena primaria y una escena secundaria. Después, el móvil desencadenante o precipitador del hecho. Este móvil desencadenante puede ser desde abuso sexual, puede ser la intención de separación de la víctima, que es uno de los puntos más destacables de este trabajo, es que encontramos con un porcentaje muy alto como móvil desencadenante la intención de separarse de la víctima, en este caso de su agresor. El mecanismo de muerte, si la agresión, digamos, cómo se produce la muerte, si a través de golpes, estrangulamiento, arma blanca, arma de fuego, si la intentó quemar. Bueno, para tener información que nos permite interpretar cómo se suceden los hechos y con qué frecuencia y cuáles son los mecanismos más utilizados. Y si hubo o no algún tipo de método de ocultamiento y, por supuesto, cuál fue la conducta posterior. En el método de ocultamiento hubo traslado del cuerpo, la enterró, la descuartizó, la tiró en un río. Bueno, ¿cuál fue el método de ocultamiento? Se utilizó algún tipo de simulacro. Hay una fuerte presencia de los simulacros como forma de ocultamiento. Por ejemplo, el simulacro de suicidio, el simulacro de robo, el simulacro de accidente doméstico. Bueno, este tipo de elementos o de indicadores son importantes de analizar para saber frente a qué tipo de hechos nos estamos encontrando y sobre todo qué tipo de, en este caso, femicida nos estamos encontrando. Sigo avanzando. Los femicidios estos datos que les voy a mostrar, por supuesto en algún momento tenía que hacer una pausa para poder generar la presentación, así que estos datos están cargados hasta la semana pasada, ¿bien? Si bien los seguimos cargando, estos números son hasta la semana pasada. Hablamos hasta la semana pasada, de un total de 153 hechos, dentro de los cuales hubo un total de 157 femicidios. Los femicidios directos, que habíamos visto que el femicidio directo iba sobre la mujer, específicamente y puntualmente, son 133. Tentativas de femicidios directos, hablamos 9, es decir, 9 mujeres que lograron sobrevivir por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor. Femicidios vinculados o en grado de tentativa, es decir, otras personas que tienen algún vínculo con la víctima que lograron sobrevivir o fueron asesinados. Entran dentro de la categoría de femicidio vinculado, bueno, 15 personas, que desde ya le adelanto, el promedio de edad de los femicidios vinculados es también de ese mismo número, es de 15 años. Es decir, que las víctimas de femicidio vinculado en su mayoría son menores de edad y suelen ser los hijos de la víctima, en este caso de femicidio directo, de la mujer, o los hijos de ella o los hijos en común. Y por separado agrego los suicidios vinculados, que es el suicidio, que es la mujer que termina con su vida voluntariamente, pero después de sufrir durante un periodo prolongado de tiempo el maltrato por parte de su pareja o expareja. En este caso son 9. Bien, con respecto al vínculo con el femicida, en la primera fila nos vamos a encontrar con que los desconocidos son 7, estos 157, 7 eran conocidos, representan casi el 5% de los femicidios. Sin identificar, casi el 2%, que son 3 nada más. Conocidos de la víctima o proxeneta, estamos hablando del orden del 13%. Expareja y pareja representan un poco más del 64% de los femicidios en lo que va de este año, y otros familiares, que acá otros familiares se incluyen tíos, primos, que abusan de la mujer en este caso, que también hay otros familiares que se cruzan otros móviles que muchas veces son por quedarse con la casa o con la propiedad, pero representan casi el 16%. Este tipo de porcentajes, la verdad que se está manteniendo bastante estable con respecto a otros años. Estamos siempre entre el orden del 63 o 64% en el vínculo de parejas o expareja. Ahora, con respecto al vínculo parejas o expareja, el 40% de las víctimas que fueron asesinadas por su pareja o expareja, en lo que va del año 2020, el 40% había realizado una denuncia previa. Este sí es un dato importante porque hay un aumento acá, un incremento en el número de denuncias.
Así como hoy hubo un incremento en el número de llamadas telefónicas, pero también de emergencia, pidiendo auxilio, también hubo un aumento en las denuncias e incluso en la restricción, en este caso perimetral, que hablamos del 13%. Otro dato que surge con relación al vínculo pareja o expareja, que en el 75% de los hechos, los vecinos, amigos o conocidos de la víctima sabían de que ella sufría violencia de género y maltrato por parte de su pareja o expareja. Creo que acá también surge un elemento más que importante para entender de que no solo que el Estado no logra de ninguna manera reconocer el riesgo al que están expuestas las mujeres, sino que además hay un montón de alarmas, un montón de indicadores que se encienden y no estamos logrando prevenir los hechos. Este es uno. Y otro dato que surge en este vínculo de pareja o expareja, en el 62% de los casos tenían hijos en común, es decir, más de la mitad de los femicidios cometidos por parejas o expareja tenían hijos en común, la víctima con el agresor. Y con relación a la escena, fíjense en qué importante, sobre todo este aumento que hubo, siempre hubo un predominio como escena única, la casa de la víctima o la casa del victimario, la casa que compartían en común. Sin embargo, es notable la diferencia con relación al año pasado y eso se suma seguramente a la cuarentena que estamos atravesando desde que arrancó el año, o desde marzo por lo menos. El 80% de los hechos ocurrieron en la casa y la víctima apareció en la casa. Es decir, de los 157 femicidios, 126 el cadáver estaba en la casa. O sea que el hecho ocurrió ahí y no lo trasladó. Eso no significa que no se ha desarrollado alguna forma de ocultamiento, como puede ser un simulacro de robo, simulacro de suicidio, etc. En el espacio público, el 6%. En un descampado, el 3%. Y en el lugar del trabajo, el 1%. Los del descampado significa que la escena única fue en el descampado, y esto ocurre cuando la víctima baja en el colectivo, en la parada del colectivo, queda en un lugar de noche, en una zona de descampado, y es atacada en ese lugar cuando cruza por ese lugar. Continúo. Con respecto al móvil desencadenante, como les decía, la separación, la intención de separación de la víctima respecto del total de femicidios representa el 41%, pero por supuesto, en el vínculo pareja o expareja, ese dato aumenta al 63%. Es decir, que surge como móvil desencadenante la intención de separarse de la víctima y, por supuesto, de romper con esa relación violenta. A lo cual se le suma separación, separación más denuncia y separación más denuncia y condena. Convengamos que la víctima que se animó a denunciarlo, además, es por la denuncia. Y si además cumplió condena, cuando salen, cumplen con su amenaza. Como móvil desencadenante, el abuso sexual representa el 13% de la totalidad de los femicidios que ocurrieron este año. 20 de los 157. Y acá puse, seguramente a alguien le pudo haber llamado la atención, en el tercer lugar puse el robo, pero no lo puse yo, sino que surgen de los datos. Y sin embargo, el robo surge como una de los argumentos o de los elementos para descartar la calificación del femicidio. Es decir, si a la víctima le faltan pertenencias y se puede demostrar de que hubo un robo, parecería ser que es un argumento suficiente para los fiscales y para los jueces para desestimar la calificación de femicidio. Y tenemos, en este caso, un 3% de robos que han sido calificados como femicidio, por lo menos hasta lo que va del año, pueden cambiar más adelante sin duda. Bueno, ahora, específicamente en el abuso sexual, yo sé que este tipo de información es bastante conocido, uno sabe que el abuso sexual principalmente ocurre en el ámbito familiar. En este caso, el abuso sexual, de esos 20 casos, que representan el 13% del total, el 15% fue cometido por la pareja o expareja. El 30% era un conocido de la víctima. Cuando hablamos de conocido, hablamos de amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Después, desconocidos de la víctima, un 15%, y familiar de la víctima, un 30%. Si sumamos, después sin identificar el 10%, si sumamos el 30% de familiares, el 15%, el 15% de la pareja o expareja, y el 30% de conocidos de la víctima, tenemos el 75% de los casos de abuso en lo que va del año.
La conducta posterior del femicida. Acá lo que hice fue analizar, bueno, a ver, quiénes tuvieron la intención de evadir de alguna manera la responsabilidad penal, es decir, quedar impunes. En el 66% de los casos, es decir, 103, en 103 casos, el victimario intentó ocultar el hecho y o darse a la fuga. En algunos casos hizo las dos cosas, intentar ocultarlo y darse a la fuga, en otros solo se dio la fuga, y en otros solamente intentó alguna maniobra de ocultamiento, como puede ser el simulacro de accidente doméstico, se van de la casa y cuando vuelven dicen la encontré así. Se quedó en el lugar de los hechos, el 32%. Esos que se quedaron en el lugar de los hechos, algunos desarrollaron algún tipo de simulacro, algunos fueron agarrados infraganti y no alcanzaron a desarrollar ninguna maniobra de ocultamiento, y fíjense en que solamente confesó el 3%. Suicidio del femicida, de los 157 hechos que ocurrieron hasta ahora en este año, 30, es decir, el 19%, luego de cometer el femicidio, se suicidó o intentó suicidarse. Ahora, en el suicidio más vínculo, parejas o expareja, de los 30 que se suicidaron, 26 tenían ese vínculo de parejas o expareja, lo cual representa el 87% de los casos de femicidio después de cometer, de suicidio después de cometer el femicidio. Ahora, de esos que se suicidaron, solamente el 13% habían desarrollado alguna maniobra de ocultamiento. Esto, una de las cosas que indica también, es que el femicida, la decisión de suicidarse, aquellos que lo van a hacer, ya lo tenían de antemano y no desarrollaron ninguna maniobra de ocultamiento. Es decir, ya tenían la decisión tomada con anterioridad. Después, muertes en accidente de tránsito en fuga del femicida. El año pasado hubo 6 casos, y este año, en lo que va de este año, ya van 2. Esto tiene mucho, digamos, por el tipo de accidentes, y lo digo entre comillas, darían a entender que están más relacionados con un potencial suicidio más que un accidente en fuga. ¿Por qué? Porque impactan de frente contra un camión, porque impactan contra un tren, o porque colisionan contra la base de un puente. Es decir, circunstancias que además, después de cometer un femicidio, y conociendo que son vínculo parejas o expareja y otros elementos que vamos a ver más adelante, más el análisis de los hechos, dan más a entender que estamos frente a potenciales hechos de suicidio más que de accidentes en fuga, que también pueden serlo, por supuesto. Bien. Con respecto a los mecanismos de muerte. El mecanismo de muerte más frecuente es el arma blanca, y eso tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Y la disponibilidad. En la cocina tenemos cuchillos por todos lados. Golpes, es decir, traumatismos, que esto puede ser a través de las fuerzas físicas y además a través de elementos contundentes como piedras, palos y otros objetos, representan el 23% de los mecanismos más utilizados. Arma de fuego el 18%, asfixia mecánica, que esto que implica el estrangulamiento manual, que es lo más utilizado, representa el 17%, quemado el 10%, arrojada desde altura el 3%, indeterminado el 3%. Ahora, si nosotros sumamos los golpes más la asfixia mecánica, estaremos hablando del 40%, eso representan la fuerza física agrupados. Las lesiones nos dan mucha información a nosotros respecto de las secuencias de los hechos, es decir, cómo se sucedieron, e incluso es una forma de expresión de la violencia manifiesta en el cuerpo de la víctima, en el lugar de los hechos, que nos permiten interpretar la carga emocional también que hay en ese tipo de hechos. ¿Cuáles son las características lesivas? Por supuesto, nos encontramos con multiplicidad de lesiones, un gran número de lesiones circunscriptas en muchas ocasiones en lo que es el rostro, el cuello, la cabeza de la mujer, sin embargo también aparecen en otras partes del cuerpo. La diversidad de agentes lesivos, es decir, no solo la golpea, la corta, la quema, es decir, con una gran variedad de agentes lesivos. Diferentes estadios evolutivos. Los diferentes estadios evolutivos nos hablan de una data de la lesión, es decir, datas de lesiones distintas. Tenemos tanta cantidad de lesiones y además lesiones de antigua data, anteriores. Eso nos habla de un ciclo de violencia. Eso también es un elemento indicativo de violencia de género. Y después la superposición de las lesiones. Tienen tantas lesiones y además lesiones de diferentes tiempos de producción que además
nos encontramos con superposición de lesiones. Para que veamos algún ejemplo de esto, les muestro esta pequeña ilustración. La tequimosis, por ejemplo, que una equimosis es la extravasación, es la sangre que sale de los vasos y se infiltra en los tejidos circundantes a la zona donde fue golpeada, sufre una evolución cromática. Si nosotros nos encontramos con lesiones de distinta coloración, esto es a los fines de ejemplificar, eso es una evidencia más que contundente y suficiente para hablar de diferentes estadios evolutivos de lesiones y por lo tanto de ciclos de violencia y de lesiones que indican presencia de violencia de género sostenida en el tiempo. Métodos de ocultamiento. Con respecto a los métodos de ocultamiento más frecuentes, el desplazamiento del cuerpo se encuentra en primer lugar, es decir, si analizamos solamente el ocultamiento, representa el 46% de los hechos. Ahora, si analizábamos el ocultamiento más fuga, nos encontramos con casi el 65%, si no mal recuerdo. Ahora, desplazamiento del cuerpo, es decir, la asesinó en un lugar y la trasladó a otro lugar para ocultar el delito. Estamos en el primer lugar y en el orden del 12%. Simulacro de suicidio. El simulacro de suicidio se encuentra en el segundo lugar dentro de los métodos de ocultamiento. Y acá voy a poner, más adelante voy a desarrollar el suicidio y un indicador que me parece interesante para tener en cuenta a la hora de analizar los suicidios, no solo desde el punto de vista criminalístico en el lugar de los hechos, sobre la distribución de los indicios, si existen o no indicios de defensa o de agresión dentro del lugar de los hechos, o si era una escena ordenada. Digo, por supuesto que no es imposible abarcar ahora en esta exposición la totalidad de elementos que se deben observar, pero sí es importante reconocer y entender que el simulacro de suicidio se encuentra en el segundo lugar en las formas de ocultamiento de los femicidios. Después nos encontramos con enterramientos, simulacros de accidentes domésticos, se cayó de la escalera, se quemó cocinando. Este tipo de simulacros también tienen una fuerte presencia. Hay muchos simulacros, e incluso el simulacro de robo. Cuando hablamos de simulacro de robo, es importante, ya que sabemos de que el simulacro de robo es uno de los métodos de ocultamiento que también se utilizan por parte de los femicidas, no puede ser suficiente la simple faltante de elementos de la víctima como la cartera o el celular para desestimar el femicidio. No puede ser que por la simple sospecha de un robo se descarten los femicidios por la calificación de femicidios por la simple faltante de pertenencias de la víctima. Bien, y el simulacro COVID. Hubo dos hechos a principios de la cuarentena, cuando supongo yo que el temor era mucho mayor y la incertidumbre también, que hubo dos femicidas, uno en el norte de nuestro país, en un pueblo originario, y otra en provincia de Buenos Aires, que eligieron como simulacro, como forma de ocultamiento, de que su mujer se había muerto por el coronavirus. Uno de ellos logró que el cadáver sea cremado antes de que le desarrollen la autopsia. Si les interesa este caso, después puedo darles más información, pero bueno, es una de las formas utilizadas y lo encontramos en esta planilla. Envolvió el cuerpo, o sea, solamente envolvió el cuerpo y después se dio la fuga, o envolvió el cuerpo y lo interrumpieron y lo atraparon, o después se suicidó. Es decir, no llegó a ser otra forma más de ocultamiento que envolver el cuerpo. Algunos de estos métodos, por supuesto, se encuentran combinados. Bien, continúo. Dijimos entonces que teníamos 157 femicidios en lo que va del año. Ahora, suicidios vinculados, que no entran dentro de este número de 157, hubo 9 casos de suicidios vinculados, es decir, la víctima que decidió suicidarse tras sufrir violencia de género de manera sistemática y prolongada en el tiempo por parte de su pareja o expareja. Y sin embargo, simulacros de suicidio hubo 16, es decir, hubo más simulacros de suicidios que suicidios vinculados. Por esto, este elemento, este dato me parece que es importante, no solo si cualquier hecho debe ser investigado con rigurosidad científica y con método científico muy distinto a lo que se observó en las primeras fotos que yo les mostraba respecto de la contaminación de la escena. Es decir, todos los hechos deben ser investigados con rigor científico. Pero hay que prestar mucha atención porque la gran mayoría de los presuntos suicidios son simulacros y la gran minoría son efectivamente suicidios vinculados, es decir, vinculados a la violencia de género. Veamos esto. Acá le sumo un indicador al análisis de los suicidios,
que es el hijos en común. Una de las características que tienen, yo sé que ustedes me pueden ayudar mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar, pero una de las características que tiene el perfil de la mujer maltratada es que no se anima, es el temor, por ejemplo, a realizar la denuncia por temor a las consecuencias que pueda sufrir ella y sus hijos. Es decir, muchas veces no se animan a denunciar por miedo a que las puede matar a ella, la puede matar a los hijos o incluso a otros integrantes de la familia. Sin embargo, en el suicidio vinculado, con hijos en común, de los 9 suicidios vinculados, en solo 2 casos, que representan el 22%, tenía hijos en común. Ahora, en el suicidio vinculado sin hijos en común, en el 78%, es decir, 7 de los 9, no tenían hijos en común. Es decir, acá surge otra información interesante, que es que las mujeres que son víctimas de violencia de género difícilmente se suiciden y dejen a sus hijos solos con el agresor. Este también es un elemento importante a tener en cuenta. Ahora veamos el resto, veamos los simulacros. Cuando analizo los simulacros me encuentro que en el 50%, es decir, 8 de los 16, tenían hijos en común. Este dato no coincide con lo que en instancias, en lo que surge en este caso de los indicadores anteriores, no coincidiría con el perfil de la víctima que sufre maltrato o violencia de género. No coincide porque en la gran mayoría no se suicidan teniendo hijos en común con el agresor, justamente por esa característica fundamental de no dejarlos solos con el agresor. En cambio, cuando analizamos el suicidio posterior, el suicidio del femicida posterior a la comisión del femicidio, el suicidio del femicida o tentativa, con hijos en común, el 77%, ¿se acuerdan que hubo 30 suicidios del femicida después de cometer el hecho, de los cuales 26 eran pareja o expareja? Y de esos 26, 20 tenían hijos en común con la víctima. O sea que no solo asesina a la mujer y los deja sin madre, sino que además se suicidan ellos y los deja sin padres. La diferencia entre el hombre y la mujer, está claro que al hombre no podemos pedirle que se interese, se preocupe demasiado por sus hijos. Y acá hay otra cosa que también es interesante de analizar, que los hijos también, independientemente, digamos, si los hijos, la violencia o el maltrato infantil también es uno de los elementos que está presente en el contexto de violencia de género. Aunque los hijos no sufran violencia física, si ven que los hijos ven que su padre maltrata a su madre, están siendo maltratados al mismo tiempo. Y esas lesiones, esas características lesivas que tiene el maltrato o la violencia de género, son las mismas características lesivas que tiene el maltrato infantil. Multiplicidad de lesiones, superposición de lesiones, distintas datas de las lesiones, y distintos agentes productores de las lesiones. Y son las mismas características, le podríamos sumar también, por supuesto, el abuso sexual en el caso de los menores también. Con respecto a la tentativa de femicidio, merece todo un libro aparte. Uno de los grandes problemas que tenemos, yo a continuación voy a mostrar 2 fotos o 3 fotos que son un poco fuertes. Son fotos que se difundieron en los medios de comunicación, y como entiendo que estamos en un espacio científico, en un espacio de análisis complejo, bueno, por eso me animo a mostrarlos y hago la advertencia. Uno de los problemas que tenemos con respecto a la tentativa de femicidios en la actualidad en nuestro país, también por falta de la perspectiva de género en las investigaciones, es la incapacidad que tenemos de reconocer el riesgo vital al que estuvo expuesto la víctima, porque se limitan a la determinación del riesgo vital en función del tiempo de curación de las lesiones. Por eso, los femicidas son perseguidos en un gran número de hechos e imputados en un gran número de hechos por lesiones y no por tentativa de femicidio. Es decir, surge la incapacidad de poder reconocer el riesgo vital al que estuvo expuesto a la víctima durante el ataque y la tentativa de femicidio. Estas 3 imágenes, yo sé que son fuertes, estas 3 imágenes representan la escena del hecho, una escena única, en este caso todo se sucedió en ese lugar. La víctima se llama Fátima Aparicio, ocurrió en el año 2019. La víctima sobrevivió y ella misma difundió estas imágenes e incluso un video mostrando
lo que le habían hecho, en este caso su pareja o expareja. Ella sobrevivió. Si ustedes ven esta escena, es indiscutible el riesgo vital al cual estuvo expuesto, y efectivamente el imputado, que además está preso, fue condenado por tentativa de femicidio. Sin embargo, hago la aclaración, no todas las escenas y no todas las tentativas de femicidio son tan evidentes como estas que les estoy mostrando ahora. Vamos a ver estas tres imágenes. Existe una gran incongruencia entre el tiempo de curación de las lesiones y el riesgo vital al que estuvo expuesto la víctima. Si ustedes ven estas lesiones en el cuello de estas tres chicas, estas lesiones son equimosis, son pequeñas escoriaciones que al mismo tiempo, estigmas unguiales se denominan desde el punto de vista médico legal o médico forense. Los estigmas unguiales son las marcas de las uñas que quedan, y de los dedos, que quedan impresas en el cuello de la víctima. Si tenemos que analizar el tiempo de curación de estas lesiones, probablemente en 3 días o 4 días desaparezcan. Sin embargo, sabiendo que ese tiempo de curación es bastante rápido, la pregunta es, ¿cuál fue el riesgo vital al que estuvo expuesto la víctima en este hecho y con este mecanismo? Por lo general, el estrangulamiento manual va acompañado de una compresión tóraco-abdominal con la rodilla y comprimido contra alguna superficie más o menos rígida, como puede ser el piso o una cama. Entonces, la incapacidad que surge de poder reconocer el riesgo vital al que estuvo expuesto la víctima, en ocasiones, y con bastante frecuencia, está vinculado a que el análisis se hace en función del tiempo de curación de las lesiones. Y esto es más que evidente, que si estas 3 víctimas sobrevivieron, fue por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor, fue porque intervino otra persona o porque la víctima pudo zafar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un estrangulamiento con resultado muerte y un estrangulamiento con sobrevida de la víctima? La diferencia es que en el estrangulamiento con resultado muerte, el femicida apretó un poquito más. Basta con mantener la compresión un par de minutos, acompañado de una compresión tóraco-abdominal, y en pocos minutos pierde el conocimiento de la víctima. El tiempo de curación, si se interrumpe ese proceso, es corto, y el riesgo vital altísimo. Entonces, ¿cómo se puede valorar la intencionalidad, que es fundamental de determinar la intencionalidad en los casos de femicidio en grado de tentativa, como en femicidio en general? Bueno, en primer lugar, y en el mejor de los casos, será a través de la declaración de la víctima, por ejemplo, en el caso que pueda hacerlo. Muchas quedan, como en el caso de Fátima, en coma farmacológico durante mucho tiempo hasta que logran recuperarse, y si es que se recuperan. Tiene muy poca probabilidad de sobrevivir una persona que fue quemada. Entre el porcentaje de quemaduras que estamos encontrando en esta base de datos, superan el 60% del cuerpo, están entre el 60 y el 90% del cuerpo, que van asociados con problemas respiratorios como causa de muerte. Y con respecto, no me quiero alejar demasiado de los femicidios en grado de tentativa, pero hay una importante presencia del fuego como mecanismo de muerte. Y para analizar la intencionalidad y para analizar los indicios presentes en el cuerpo de la víctima, es fundamental tener en cuenta algo que es importante. Cuando una persona se rocía con alcohol, que el alcohol es el combustible más utilizado para este tipo de hechos, es muy distinto a cuando otra persona te arroja el combustible. Cuando la persona se arroja sola el combustible, lo normal es que se lo eche en la cabeza, no en la cara. Y de esa manera se distribuye en la parte superior del tronco, la espalda. Pero cuando otra persona arroja el combustible, vamos a encontrar localizados, y la distribución de ese combustible, y por lo tanto de las quemaduras, en el rostro, en la parte anterior del cuerpo, en el tórax, que es muy distinta a la distribución que tiene cuando una persona se echa el combustible. Este tipo de interpretaciones tienen que ser valoradas en la autopsia y en la escena del hecho. La declaración de testigos, dijimos que en el 75%, veíamos recién que en el 75% de los femicidios, los vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares sabían que la víctima sufría sistemáticamente violencia de género y maltrato por parte de su pareja o expareja. Las relaciones previas, concomitantes o posteriores al hecho. Las circunstancias o palabras vertidas y amenazas, es decir, nos encontramos con audios o mensajes amenazantes o misóginos. Por las actitudes mostradas entre el agresor y la víctima, y por supuesto, fundamentalmente por la investigación policial
y la investigación criminalística, que dentro de esa investigación criminalística, la interpretación de las lesiones que se deben hacer, e incluso si la víctima sobrevive, ya no interviene un médico forense, sino que interviene un médico legista, y esas interpretaciones deben ser relacionadas también con la información que surja en la escena del hecho. Bien, en términos generales, entonces, los femicidios suelen cumplir con alguna de estas características. Señales de abuso sexual en el cuerpo de la víctima, o a través de lesiones o indicios de violencia en prendas. Y destaco la importancia de las prendas de vestir, porque así como los protocolos específicos en materia de investigación con perspectiva de género son recientes, es decir, la implementación de estos protocolos es muy reciente, imagínense que ni siquiera existen protocolos específicos para la manipulación de evidencias tan importantes como las prendas de vestir de la víctima. Las prendas de vestir de la víctima nos dan información, por ejemplo, nos permiten saber si la víctima estaba vestida o desvestida al momento de ser agredida. Supongamos que tiene lesiones de arma blanca y deberían estar perforadas las prendas. Podríamos saber si la víctima estaba vestida o desvestida al momento de ser agredida. Para eso hay que estudiar las prendas, la distribución de las manchas de sangre y de cualquier otra mancha que pueda llegar a ver, los desgarros en las prendas de vestir y sobre todo en la ropa interior. La importancia que tienen las prendas de vestir es significativa. Sin embargo, las prendas de vestir son tal vez de los indicios menos cuidados y protegidos en cualquier investigación judicial. E incluso faltan protocolos, carecemos en nuestro sistema judicial, en nuestro poder judicial y en las distintas investigaciones, que se carece de un protocolo de prendas. Existe lo que se llama un protocolo de buenas prácticas del perito, donde todos sabemos más o menos cómo se tiene que desarrollar la tarea. Sin embargo, frente a la ausencia de este protocolo, funciona como una excusa para sostener en muchas ocasiones o justificar los errores por el mal resguardo de este tipo de evidencia. Múltiples lesiones o mutilaciones, maltratos degradantes, ni hablar cuando encontramos lesiones en los órganos sexuales de la víctima. Las lesiones en los órganos sexuales de la víctima, ocurrió también en este año un hecho donde un pariente abusa de una de las víctimas y después le quema los órganos sexuales para ocultar cualquier indicio de lesiones compatibles de carácter sexual. Que además ahí hay otro tema que tiene que ver con la humillación de la víctima y el sufrimiento de la víctima. Son escenarios misóginos, esencialmente misóginos. Exhibición del cadáver en lugares públicos. Existencia de relación afectiva, de confianza o intimidad con la víctima, antecedentes de acosos, maltratos físicos o psicológicos o sexual. Sabemos que las formas de violencia pueden ser varias, no solo físicas o psicológicas. Sabemos que hay violencia simbólica, violencia económica, patrimonial, política. La privación de la libertad y de la comunicación, independientemente de la duración de la misma. Hay un hábito muy frecuente por parte del agresor en el vínculo pareja o pareja, es que le controla el celular, no le permite ir sola a ningún lugar. Bueno, estos tipos de elementos o indicadores son fundamentales para demostrar la violencia de género sistemática. Ahora, si tuviésemos que hablar entonces del perfil del maltratador, esto lo encontré, es bastante conocido el perfil del maltratador, de todas maneras pongo la fuente, guía de investigación sobre femicidios desde España, y lo primero que surge, y lo puse entre comillas, es que el maltratador es un tipo normal. Por supuesto que es para discutirlo, pero bueno, imagino que esa normalidad dentro de un sistema violento, una sociedad machista y patriarcal, claro, un tipo normal es un tipo que expresa su masculinidad a través de la violencia. Nos encontramos con otro indicador que es historia de maltrato, que también lo pongo entre comillas, porque es difícil pensar, digamos, creer que los niños maltratados de hoy van a ser los hombres maltratadores de mañana. Pero también es cierto que la violencia se aprende. No me gusta mucho eso de la historia de maltrato, pero sabemos que la violencia se aprende. La doble fachada, el maltratador suele ser un excelente compañero de trabajo y amigo, y en la casa es un violento y maltratador, bastante parecido a la doble fachada del abusador, ¿no? Para afuera es un gran vecino, un gran compañero de trabajo, pero es una doble fachada. Atribuye los problemas a otros, incluso a la víctima, siempre la culpa es de la víctima, minimiza y justifica los actos, y es un sujeto absolutamente dependiente de la víctima. Esto sí me resultó interesante. Es un sujeto absolutamente dependiente de la víctima, tanto así
y esto sí guarda relación con uno de los indicadores que encontrábamos, es que a la mínima intención de que la víctima intenta separarse, él la asesina. Entonces, es no soportar que la víctima lo quiera dejar, es uno, y después el suicidio posterior al femicidio también permiten fundamentar este elemento que es interesante, que es la absoluta dependencia con la víctima. Entonces, para ir finalizando, el femicidio, ¿qué características entonces tiene estos femicidios? Bueno, por un lado, la existencia de denuncia previa y sobre todo en la relación o en el vínculo pareja o expareja. El traslado del cuerpo, siempre que ocurra un traslado del cuerpo de una mujer, es decir, el cuerpo de una mujer aparece en un descampado, lo primero que hay que pensar es en un femicidio. La existencia de testigos de hechos de violencia anteriores, dijimos que en el 75% de los casos existen estos elementos. Digamos, existen testigos que saben de que la víctima sufría violencia o maltrato o violencia de género. Bueno, esto es un elemento también indicador importante. La existencia de mensajes misóginos o amenazantes, la existencia de hijos en común, no solo para analizar los suicidios vinculados, sino también para analizar el femicidio. El borramiento de identidad. El borramiento de identidad, ¿qué quiere decir esto? Bueno, le quema las falanges o le corta las falanges de las manos, les lesiona el rostro o le quema la cabeza, o se producen otros mecanismos de ocultamiento para evitar la identificación de la víctima. Bueno, es un elemento a tener en cuenta. Lugares de alta incidencia, y sobre todo para los casos de transfemicidios o travesticidios. Sobre todo travesticidios travestis que ejercen la prostitución y se ubican en determinados parques o plazas. Son lugares de alta incidencia donde con frecuencia son atacados, sobre todo por el cobrador de plaza o por el tratante. En caso de los travesticidios, otro de los elementos a tener en cuenta es que tienen muy baja, las investigaciones judiciales tienen muy baja efectividad. Con frecuencia no logran identificar quién es el agresor, quiénes, porque en muchos casos son más de uno. Y por supuesto, los indicios de agresión sexual. Es indiscutible que frente a la presencia de indicios de agresión sexual o violencia en prendas de carácter sexual, es indiscutible que estamos frente a un femicidio. Los elementos que se tienen que analizar son elementos en conjunto, no tienen que ser analizados de forma aislada. Y la simple ausencia de elementos de pertenencias de la víctima, como puede ser el celular, la cartera u otros elementos en el hogar, no pueden ser argumento suficiente para descalificar o correr de eje el femicidio. Bueno, espero que se haya entendido algo, que sé que hablé muy rápido. No, estuvo muy bien, Edu. Bueno, y si querés, mientras vos vas cerrando tu presentación, acuérdense que en el chat pueden hacer las preguntas pertinentes y el Edu les va respondiendo y demás. Si alguno quiere abrir el micrófono, también no hay problema. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿se ve ahí? Sí, ya no estás compartiendo más, ¿eh? Bien, perfecto. Sí, se ve muy bien y fue muy clara la presentación. ¿Ya se fue la presentación? No, se fue. Listo. Ahora te vemos a vos. Buenísimo. Me desacomodó un poco el tema de internet. ¿Se escuchaba bien? Sí, perfecto, estuvo muy bien, de verdad, no nunca. Sigue online. Bien, acá estoy viendo el chat. Hola. Hola. ¿Qué tal? Quería hacerte una consulta. Dijiste, antes que nada, soy Mayra, Mayra Garcés. No sé si se acuerdan de mí. Hola, sí. Bueno, les quería consultar algo. Si tenían conocimiento del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razón de género, que es de la ONU. ¿Esa no se está llevando a cabo en el Poder Judicial de la provincia de Neuquén? Sí, la provincia de Neuquén es pionera
No sé si se escucha bien, bueno, Sí. se escucha medio sucio el audio. La provincia de Neuquén es pionera en la implementación de un protocolo con perspectiva de género. A nivel nacional, fue una de las primeras provincias en aplicar ese protocolo, incluso un propio protocolo. Ah, bien, disculpa. Eso no significa que en otras, la base de datos es sobre todo el país. Incluso tuvo una muy buena, ¿cómo lo podría decir de la mejor manera? Tuvo una muy buena resolución ese protocolo, e incluso el trabajo que desarrollaron en el femicidio de Laura Cielo López, que ocurrió el año pasado, en septiembre, en el cual yo fui perito de la querella, perito de la familia de la víctima y del abogado de la querella de Marcelo, tuvieron un muy buen desempeño en términos investigativos y aplicando el protocolo como corresponde. Pero bueno, sabemos que los femicidios ocurren en todo el país y no todas las provincias lo están aplicando, que además va más allá del protocolo, sino de la perspectiva de género y la capacidad de interpretación de esos elementos. Claro, sí, sí, tal cual. Hay que tener perspectiva de género. Hay que capacitar más también. Las fuerzas de seguridad, los poderes judiciales, todos los poderes. Sí. Buenísimo, muchas gracias, muy buena presentación. Y nada. Bueno, gracias, Mike. Orgullosa de haber sido tu alumna. Qué bien. Menos mal. Eduardo, tenemos preguntas en el chat, no sé si las estás viendo. A ver, voy para arriba y empiezo a leerlas. Pregunta Paola Cheruti si se puede definir en cuanto a feminicidios, si sabemos cuántos feminicidios han sido testigos directos o de las hijas directas o directos les hijas de la víctima. Sí, claro, sí. A ver, en la mayoría de los hechos no hay testigos. En la mayoría de los hechos no hay testigos, pero sí hay un número bajo, pero es un número igual donde las víctimas están, donde los hijos son testigos oculares del hecho, testigos, o hijos muy menores, pero en la mayoría de los casos, debo decir que el victimario se toma el trabajo de encontrar a su víctima sola. En la gran mayoría. A ver si... A mí un comentario que ya lo hemos discutido varias veces en las reuniones de investigación, no sé si me escuchan bien, pero la verdad que casi uno tendría que preguntarse qué gana una mujer haciendo una presentación judicial por violencia, ¿no? Es decir, si el 75% de los casos su entorno sabía que era víctima de violencia y en más de la mitad de los femicidios había algún tipo de proceso judicial e inclusive en una buena cantidad de casos había una orden de restricción, sinceramente es un mecanismo que parece no ayudar sencillamente, realmente. El modelo actual judicial de intento de prevenir la violencia contra la mujer. De hecho, si nos ponemos a analizar, Esperanza, que hubo un 40% de los femicidios cometidos por pareja o expareja, la víctima había desarrollado una denuncia, hubo un incremento con respecto al año pasado, casi un 10% más que el año pasado. Eso significa que la víctima tomó la decisión e incluso se animó a desarrollar la denuncia, y la denuncia pasó a ser, en ese momento, un elemento decisivo para el resultado final. Digamos, el femicida, frente a esa denuncia, aumenta la agresividad y con el resultado del femicidio. Me parece que el desamparo es aún mayor cuando son mayores los indicadores de actividad o de pérdida de miedo por parte de la víctima. No, hay que ser valiente para denunciarlo al tipo que te está amenazando y que te está golpeando. Claro, pero denunciás y... ¿no? Bueno, claro. Por eso me parece que la creación de bases de datos como esta y los protocolos, me parece que es un comienzo, pero está claro que con todos estos elementos el Estado está llegando tarde o no llega.
Ahí están saludando desde Venezuela, mirá, qué bien. Saludos de Venezuela, bienvenido a la presentación. Quería preguntarle sobre el tema de los femicidios realizados por bandas delincuenciales. Bueno, acá tenemos los transvesticidios, estos crímenes de odio y también en contexto de violencia de género, que se dan con bastante frecuencia en Argentina. Son crímenes que tienen muy pocos resultados positivos en términos de esclarecimiento de los hechos. Se esclarecen muy pocos. No tenemos, tal vez, sí tenemos crímenes de hombres que asesinan mujeres para vengarse de otro hombre. Todavía en lo que va del año no nos hemos encontrado con crímenes de delincuentes, pero sí hay ajustes de cuentas con el hombre. Probablemente en algunos casos por robo, por deudas o por lo que fuera, que podría estar más o menos relacionado con tu pregunta. Nosotros lo que no tenemos, que sí hay mucho en Centroamérica, tiene que ver con los sicarios y con los grupos delictivos. Si alguien más quiere decir alguna pregunta o intervenir, estoy intentando leer. Eduardo, bueno, primero que Paola había dicho lo mismo que yo, la verdad es que las medidas de restricción se revelan como totalmente ineficaces. Yo creo que hay que pensar otro paradigma, ¿no? Sí. Y segundo, una pregunta que me parece interesante, es si hay bases de datos específicas para nuestra región. Creo que tenés que explicar un poquito que esta base de datos que estás presentando la estás armando vos en el contexto de la investigación, pero información así sistematizada, oficial, no hay. Perdón, te estoy contestando yo la pregunta, pero... Es verdad, es la base de datos que estamos trabajando nosotros y que estamos armando, por supuesto que tiene una fuerte presencia respecto de la información que se transmiten a través de los medios de comunicación, que es la primera forma de informarnos, de llegar a ese tipo de hechos que se difunden inmediatamente. También sabemos que no todos los hechos tienen la misma repercusión y difusión en los medios de comunicación y muchos de ellos hay que rastrearlos. Estamos en contacto con estadísticas de la provincia de Buenos Aires, estadísticas de femicidios y de violencia de género, que también nos colaboran, tenemos una colaboración mutua, pero sin embargo, la falta de fuentes oficiales que permitan acceder a datos más confiables todavía sigue siendo uno de los elementos más problemáticos para poder abordar este tipo de investigaciones. Y si me decís a mí, sí, el Estado está muy lejos de poder dar respuesta a este tipo de hechos, las víctimas están muy desamparadas, incluso habiendo hecho más de una denuncia, el resultado sigue siendo el mismo, los femicidas logran cometer su resultado, digamos, su objetivo. Con tantos indicadores además, ¿no? Porque violencia, el 75% de los casos, los vecinos, amigos o familiares sabían que sufría violencia, casi como si fuese una muerte anunciada. Edu. Sí. Un poquito antes de la pregunta de recién de Mari, Nidia M te preguntaba si habías comparado la estadística de este año con la de otros años para ver el efecto de la cuarentena. Bueno, nada, o si tenías alguna idea sobre eso. Sí, yo sé, lo que sí les puedo decir es que a la misma fecha, pero con respecto al año anterior, aumentó casi en un 20% el número de femicidios a la fecha, con respecto al 2019. Esto puede estar relacionado, probablemente, con la restricción, ¿no? Con la cuarentena y con la obligatoriedad de la convivencia. Muchos femicidios se suceden dentro de la casa en la cual conviven con el femicida, no lo pueden denunciar o no le pueden aplicar medidas de restricción porque conviven en la casa. Ella vive en la casa y él vive en el garage. Este tipo de circunstancias caracterizan un gran número de los femicidios que ocurren en nuestro país. Conviven con el violento y no pueden dejar de convivir con el violento en muchas ocasiones. E incluso la perimetral, la prohibición de acercamientos son fácilmente vulnerables. Y en el botón antipánico, que hubo algunos casos con botón antipánico, hubo un caso de una chica que pudo escapar al ataque gracias al botón antipánico que lo aplicó su hijo, el hijo en común, pero en la gran mayoría de los casos, por más botón antipánico y por más denuncia y medidas de restricción, los hechos se suceden igual. Che, primo, hola, ¿qué tal? Hola, Rodo.
tengo una consulta. La verdad que no pude ver la presentación. Sin embargo, quisiera saber si están pensando en trabajar estos datos de manera comparada. Digo, comparada a nivel nacional y comparada a nivel regional. Eso por un lado. Y por otro lado, si también están pensando con trabajar lo que se llaman los mapas de kernel, que trabajan con densidad. Entonces, te permiten poder marcar y poner los datos, y de esta manera te pueden, digamos, especificar cuáles son las zonas donde se presentan mayormente este tipo de delitos que estás mencionando. Sí, mirá, lo que te puedo decir es que estamos por ahora en una etapa exploratoria, pero los objetivos es profundizar en todos los análisis que podamos desarrollar y llegado el momento, cuando tengamos una buena base de datos conformada, compararlos a nivel regional, local y luego poder compararlos con otras realidades de otros países de la región. Y por supuesto que la ubicación de los lugares donde se suceden, incluso el contexto sociocultural, las condiciones de vida, laborales, uno podría complejizar mucho más el análisis. Por ahora, y la charla de hoy, estaba más centrado a las distintas lecturas o interpretaciones, o incluso qué indicadores pueden brindarnos información relevante para entender mejor este fenómeno. No, perfecto, eso ya me había quedado clarísimo, ¿no? Y el punto era poder completar ese trabajo que están haciendo. Creo que por ahí esos dos aspectos les ayudaría en un futuro poder completarlo de una manera más específica y poder darle un valor comparativo, sobre todo para saber dónde se llevan a cabo y para que se pueda trasladar supuestamente en una política pública específica, ya sabiendo dónde se dan, si ya sabemos por qué se dan. Era simplemente por eso. Muchísimas gracias. Me meto acá. El tema es que hacer trabajo comparado que totalmente es súper necesario en estos temas, pero también es muy difícil porque realmente es tremenda la falta de información sistematizada que hay. O sea, la base de datos esta que está presentando Eduardo básicamente la construye él con varios estudiantes que colaboran en la investigación, ingresando a mano, digamos, los datos que van apareciendo, sobre todo en los medios de comunicación, lo cual también sabemos que es un dato que no es perfecto. El tema es que no hay otros datos, ¿no? Acá veo que menciona Paola que en el Plan Nacional contra las Violencias tiene como uno de sus ejes la recopilación de datos. Esto sería central, o sea, directamente vos vas a hablar con las policías, vas a hablar con los sistemas de justicia. Hay una base de datos que había hecho la Corte Suprema. Sabemos que la Corte Suprema abrió una oficina de género, pero realmente la situación con respecto a la sistematización de datos de violencia contra la mujer es premoderna. A donde vos vas es muy endeble, siempre se trabajan sistematizando los datos que salen en los medios de comunicación. Como dice Eduardo, vos te encontrás que por ahí escenas del crimen que para uno es obvio que son femicidios, vas a leer el expediente judicial y ni siquiera están caracterizados como femicidios. O sea que realmente la situación de los datos en esta temática es verdaderamente dramática. Ya de por sí yo creo que es una violencia, por decirlo de esta manera, y una discriminación contra las mujeres, la total falta de interés en sistematizar estos datos. Sí, y sobre todo porque no nos permite mirar con claridad qué características tienen los femicidios. El concepto de femicidio resulta bastante claro, pero sin embargo hay un montón de hechos que se suceden en circunstancias de robo incluso, como les contaba, y son desestimados inmediatamente por la simple faltante de pertenencias de la víctima. Cuando tienen una gran carga de violencia sobre la mujer, una mujer fue asesinada este año por 3 hombres, ella trabajaba en una estación de servicio, tuvo más de 30 puñaladas, ella solamente se quiso defender con un gas pimienta, y son 3 hombres que la pusieron en su lugar, ¿no? Cómo se va a intentar, cómo nos va a atacar con un gas pimienta, y le ocasionaron más de 30 lesiones por arma blanca, provocándole la muerte de forma no solo violenta, sino además con muchas lesiones y sufrimiento a través de esas lesiones previo a la muerte. Entonces, con un escenario tan evidente de misoginia, 3 hombres, una mujer,
y con una multiplicidad de lesiones y de agentes lesivos, porque también fue con una botella golpeada, surge que, como el móvil o le faltaba alguna pertenencia porque aprovecharon a robarle, digamos, se descarta automáticamente el femicidio. Y no nos olvidemos que esto surge también por el desconocimiento de las características que tienen estos hechos. Y también está vinculado fundamentalmente ese desconocimiento a la falta de base de datos. Y por lo tanto, a la unificación de criterios. La creación de protocolos específicos sin tener bases de datos previos mucho no sirve. Si vos creas protocolos pero no sabes cómo se suceden, porque no sabes qué características tienen en tu país, qué sentido tiene ese protocolo, y me refiero a los protocolos específicos con violencia de género, pero sin tener una base de datos sólida y no solo con perspectiva de género, sino con el conocimiento de las características que tienen esos hechos en nuestro país. Por eso te digo, en realidad no, a ver, entiendo que están en la base exploratoria, también entiendo que comparar implica que existan datos que en la región no existen, ni siquiera existen en el país. Pero también por otro lado creo que estás haciendo un gran trabajo primero en la sistematización. Y cuando vos estás sistematizando, vos estás diciendo que estás encontrando variables. Esas variables, en un futuro estoy hablando, no estoy diciendo ahora, por ahí no para este grupo, sino para hacerlo más adelante, se podría permitir exteriorizarlas y poder aplicarlas en otros lugares. Por ejemplo, en Colombia el feminicidio existe también. Y sí se están haciendo trabajos en relación con esto. Entonces digo, la comparabilidad es posible, sobre todo por el, digamos, por el, la, ¿cómo se llama? Por el esfuerzo que implica poder identificar estas variables y comenzar una base de datos desde cero. Lo digo en este sentido, lo digo como un aporte en un futuro, sí, para poder darle, creo que la comparabilidad también sirve para poder decir, digamos, cómo se puede trabajar a nivel interno, cómo se puede trabajar a nivel regional, y poder establecer diferentes perspectivas. Es como un aporte, digamos. Sí, buenísimo, Rodo, muchas gracias. Por favor. Quisiera hacer un comentario, Eduardo. Dime. Bueno, yo te quería decir que, bueno, me gustó mucho la presentación, está todo muy claro, y me parece interesante esta investigación, además de necesaria, porque lo que veo es que lo que estás haciendo, toda esta recopilación de datos, de estadísticos, y que son elementos cuantitativos, pero lo que estoy viendo es que todos esos datos te permiten pasar a hacer un salto cualitativo, porque van apareciendo muchos conceptos que, bueno, quizás no estaban todavía en juego en el análisis de este fenómeno de los femicidios, y que ayudan a comprenderlo, ¿no? Me parece que eso es de destacar, ¿no? El salto desde de un elemento cuantitativo hacia un cualitativo que ayude a comprender más cabalmente estos fenómenos. Seguramente, como decía el compañero, variables que antes no existían y ahora van apareciendo, ¿no? Esos conceptos que ayudan, ¿no? a comprender más y más abarcativamente, porque lo que estoy viendo es que no es solo el vínculo hombre-mujer o víctima-victimario, sino que aparecen en escena, bueno, como vos lo explicaste ahí tan claramente, los hijos, la familia, los vecinos, es toda una estructura social que hay que abordarla desde múltiples perspectivas o puntos de vista o disciplinas, ¿no? Bueno, ese era mi comentario, simplemente. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Coincido que además surge también, primero que se trata de un trabajo interdisciplinario que es imposible abordarlo desde una sola área, pero a medida que uno se va metiendo en estos hechos, te vas dando cuenta que existen otras improntas que son muy características del femicidio, que si bien el asesinato de mujeres no es para nada nuevo en nuestro país, pero en el asesinato en circunstancias de violencia de género comienzan a detectarse con estos trabajos, me parece, indicadores que tienen que ser evaluados a la hora de hacer esos análisis y esas observaciones, por ejemplo, de la escena del hecho y de los indicios. Si nosotros ahora, con un trabajo como este, nos damos cuenta que, ojo, che, que la mujer es raro que se suicide teniendo hijos en común con el victimario,
Ojo, porque esto puede ser un simulacro de suicidio. Entonces, este tipo de indicadores pueden servir para, no te digo para ser determinantes, pero por lo menos para orientar y como guía para mejorar las observaciones. Bueno, no me animo a responder esa última pregunta de Julián Soto, que habla de si la religión influye, por lo menos en lo que va de mi trabajo, no me animo a hacer ese tipo, por lo menos no he encontrado nada vinculado con la religión, ni otro tipo de hechos como sectas o ese tipo de cosas, no me he encontrado. Sí hay que prestar tal vez una particular atención a los crímenes ocurridos en los pueblos originarios. Uno de los hechos analizados ocurrió en el norte y aprovechándose muchas veces muchas veces que el Estado no llega a esas comunidades, es fácil el ocultamiento de hechos como estos. Que la violencia de género en los pueblos originarios sería, ¿no? Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, la verdad que muy, muy interesante la presentación y nos deja con muchas puntas para seguir pensando y para seguir... aquí alguien dice una última consulta. Claro. Felipe Otero. Si sabemos cuántos casos fueron juzgados y condenados. Mirá, como estamos en el 2020, estos datos, ¿no? Estos datos que les mostré hoy son específicamente de este año, por lo tanto, muy recientes y no tenemos todavía datos sobre juzgamientos. Lo que sí les puedo decir que en el 59% de los casos el femicida finalmente quedó detenido. Así, por más maniobra de ocultamiento, por más intento de fuga, finalmente quedó detenido. Y en muy pocos casos fueron liberados después por la falta de pruebas. Pero en el 59% de los casos nos estamos encontrando con que están siendo detenidos. Es decir, que incluso a pesar de todo el esfuerzo que hacen para ocultarlo, y esto quiero también a los fines de también ir cerrando, y no cansarlos más y cansarlas más, pero el homicidio de una mujer en circunstancias de violencia de género, es decir, el femicidio o feminicidio, tal vez sea de los hechos más fáciles de esclarecer. Porque es tanta la multiplicidad de elementos probatorios que uno puede juntar y recolectar para demostrar la responsabilidad, en este caso de la pareja o expareja, que resultan de los hechos más fáciles de esclarecer. Tal vez sea mucho más difícil esclarecer un delito o un homicidio desarrollado, realizado por un desconocido de la víctima en la vía pública, alguien que pasa y comete el delito o la agrede, que el delito cometido por una persona que conoce a la víctima. Porque la multiplicidad de evidencias que deja, imagínense, ya el solo hecho de desarrollar, de trasladar el cuerpo de su casa a otro lugar, es decir, cuando ya se produce el traslado del cuerpo, estamos hablando de una escena secundaria, aparece el cuerpo de una mujer en un descampado o cualquier lugar, lo primero que hay que pensar que puede haber sido la casa de ella o la casa de su expareja o pareja actual. Bueno, y además, si tiene indicios de carácter sexual o de agresión sexual, lo primero que hay que pensar es que puede haber sido o un familiar, o una pareja o expareja, o un conocido o un amigo de la víctima. Es decir, con una probabilidad muy alta. Estamos hablando de que prácticamente en el 75-80% de los casos era alguien que conocía, era amigo, era familiar o era pareja de la víctima. Y eso también es un dato importante a tener en cuenta. Son las primeras preguntas que tenemos que hacernos. Cuando hay toda investigación criminalística, como cualquier investigación, hay que hacerse las preguntas correctas. Y dentro de esas preguntas correctas, lo primero que hay que esclarecer es el qué. ¿Qué es? ¿Es un homicidio, es un suicidio o es un accidente? Y si es un homicidio en contexto de violencia de género, es decir, es un femicidio, y en ese orden se deben ir respondiendo las preguntas. Después, otras preguntas como el dónde, el cuándo, el cómo, ¿no? ¿Dónde? ¿En este lugar? ¿En otro lugar? ¿Cómo la asesinó? ¿Cómo la trasladó? ¿Quién o quiénes? ¿Y de qué manera? El por qué ya es una pregunta más criminológica, por eso insisto que es un trabajo interdisciplinario donde la criminología y la criminalística deben trabajar juntos.